Buenas tardes. Me gustaría hablar hoy referente a Marcos, capítulo 9, los versículos del 43 al 48. Le he titulado La cirugía espiritual. Cuenta un hermano que con una edad muy joven, 6 añitos, se acordaba de haber estado sentado sobre las rodillas de su abuelo, pensando que sólida y firme se sentía su pierna. La verdad es que mi abuelo, decía el hermano, tenía una pierna artificial, era de plástico. Siendo él granjero, trabajando bien al norte en los Estados Unidos, un día mi abuelo sufrió una quemada de frío en una pierna. La amputación de la pierna fue la única cosa que le salvaría, pero sí sobrevivió. Y en todos los recuerdos que tengo de él, siempre tenía esa pierna artificial. Dice Jesús en Marcos 9:45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. En los versículos 47, del 43 al 47 de Marcos 9, él dice las mismas cosas en cuanto a la mano y al ojo, aunque es muy grave que sea cortado un miembro del cuerpo. 3 veces dice Jesús que esto es mejor que otra cosa. La alternativa se repite 3 veces también, eso es, ser echado en el fuego que no puede ser apagado. Estas palabras de Jesús nos asustan, tal vez, pero no son una ridiculez. En los días de la medicina primitiva, mucha gente tuvo que tener algún miembro del cuerpo amputado y por el doctor para salvar la vida de la víctima. La medicina moderna también da el mismo consejo. Cuando un miembro del cuerpo presenta un peligro para todo el cuerpo, además, se sabe que algunas personas han hecho esta cirugía en sí mismos. Cuando la mano o el pie era enredado en una máquina. Es una cirugía muy grave, pero muy necesaria también. Ahora, amigo, ¿qué quiere decir Jesús en estas palabras figuradas? Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, el apóstol Pablo nos da una explicación en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, los versículos del 5 y el 6. Él dice allí, el apóstol Pablo, un hombre inspirado por Dios, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los miembros físicos del cuerpo son nada más los instrumentos que realizan los deseos del hombre. Si cortamos la mano, pero todavía tenemos el deseo de robar, hallaremos otra manera de hacerlo. Pero Jesús y el apóstol están hablando de cortar todos los deseos que producen el pecado. Y esta cirugía del corazón duele tanto como la amputación física. La razón es que por largo tiempo muchos han estado desarrollando hábitos inmundos y actitudes carnales, las cuales se han hecho una parte íntima o integral de la persona. Jesús nos manda a sacarlos de nuestra vida, y la aplicación del cuchillo del Evangelio ciertamente traerá gritos de dolor dentro de nosotros. Probablemente yo nunca habría conocido a mi abuelo si no le hubieran amputado la pierna. Esa cirugía salvó su vida. De igual manera, la cirugía del corazón se debe recibir con gozo, ya que es para nuestra vida eterna. Bueno, hermanos y amigos, haciendo un poco de resumen de lo que estamos estudiando, en el versículo anterior de Marcos capítulo 9, Jesús trató de hacer tropezar a otro. Aquí aplica el acto a uno personalmente. Dice el versículo 42 de Marcos capítulo 9, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En el versículo anterior, Jesús trató de hacer tropezar a otro. Como he dicho antes, aquí aplica el acto a uno personalmente. El vocablo griego significa poner impedimento en el camino de uno, es decir, o atrapar. La mano es la sede del pecado, sino es el corazón o mente de la persona. Es decir, vuelvo a repetirlo, la mano no es la sede del pecado, sino lo es el corazón o la mente de la persona. El cortar la mano literalmente no pondría fin al pecado ni al hurto. Quizá con la otra mano la persona todavía podría agarrar cosas. Cristo no está hablando de la mutilación del cuerpo, está contrastando o haciendo una comparación entre el negarnos en la vida física de cosas malas conseguidas por la mano y el tener tales cosas en esta vida para pasar con ellas al infierno. Es mejor entrar en el cielo sin haber tenido las cosas pecaminosas conseguidas por los miembros físicos del cuerpo, dirigidos por un corazón malo, que haberlas tenido en esta vida, pero que nos conducen al infierno eterno. Hay que cambiar el corazón, amigo y amiga, que es la sede de toda acción por medio de los miembros del cuerpo físico. Voy a volver a repetirlo. Es decir, hay que cambiar, mis estimados hermanos y amigos, el corazón, que es la sede de toda acción por medio de los miembros del cuerpo físico. Jesús está advirtiéndonos del gran peligro de sufrir el castigo eterno a causa de usar los miembros del cuerpo, como la mano, el pie o el ojo, en el servicio de Satanás, obedeciendo estos los dictámenes del corazón mundano, como lo podíamos ver en la cita que leímos, ¿verdad?, de Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 6. Y si me queréis acompañar, también lo podemos ver, podemos también buscar otra referencia en Gálatas
capítulo 5, donde hace referencia, ¿verdad?, a partir del versículo Gálatas 5 del 16 al 22 está haciendo referencia, ¿verdad?, a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero vamos a leer el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son las pasiones y deseos de la carne? Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que el infierno, el lugar del castigo eterno después del juicio final, no ha de ser confundido con el Hades, la morada de los espíritus después de la muerte física del cuerpo, como lo podíamos ver, ¿verdad?, en Lucas 16, 23, Hechos, haciendo referencia también a Cristo, que no dejara mi alma en el Hades, ¿verdad? Dice Hechos 2, 27 y 31, Mateo 11, 23, Apocalipsis 1, 18, etcétera, etcétera. Después de la resurrección y del juicio final, el Hades será echado al lago de fuego. La palabra infierno traduce del vocablo griego Gehenna, ¿verdad?, donde allí irán aquellas almas de aquellos que han desobedecido a Dios, que no aceptan el Evangelio, que no aceptan la gracia de Dios, que no reciben a Jesucristo y su palabra, el Evangelio. Bueno, y vemos en el contexto que hemos estudiado muy brevemente, lo que en los versículos 43 y 45 se presenta como la vida, aquí se presenta como el reino de Dios. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, versículo 48. Bueno, este es el, ¿verdad?, donde entra el fuego, sirven de tipo de la condición del castigo de duración eterna en el infierno, ¿verdad? Las condiciones literales del valle de Hinnom, donde el judío, ¿verdad?, tenía referencia y constancia, donde entre la basura siempre había gusanos y fuego, sirven de tipo de la condición del castigo de duración eterna en el infierno. Hay otras expresiones figuradas en este castigo eterno, ¿verdad? El lago que arde con fuego y azufre, en Mateo 25, 41, segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, y Apocalipsis 14, 11. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, para finalizar esta clase bíblica o esta ilustración de la cirugía espiritual que encontramos en Marcos 9, 43 y 44, aquí dejamos la lección para hoy. La próxima oportunidad que tengamos, ¿verdad?, estudiaremos Marcos 10 del 17 al 22, donde vemos a un joven que estaba practicando con Jesús, hablando con Jesús, y por fin se fue triste. Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por su atención. Hasta la próxima vez. Que pasen un buen día.